Hola, buenas a todos. En este nuevo tutorial voy a explicarles varias funciones que en general se utilizan, ya sea en la escuela secundaria, muchas veces en algún curso, o muchas veces lo utilizamos en el trabajo. Entonces voy a dividirlo en dos partes porque si no va a ser muy extenso el video. En esta primera parte vamos a ver 6 temas y en la segunda parte veremos el resto de los temas. Bien, comenzando con esta primera parte. Entonces lo primero que vamos a utilizar es la función contar. Entonces en la función contar hay varias. Tenemos la función contar, contara, función contar sí, y después tenemos la función contar sí conjunto. ¿Y en qué se diferencia uno con otro? En lo que se diferencian es que entre contar y contara solamente vamos a contar en un caso solamente números y en el otro podemos contar números y letras o palabras. Y en el caso de contar sí o contar y contar sí conjunto, solamente que lo que lo diferencia uno con el otro es que en el contar sí solamente vamos a utilizar una condición y en el contar sí conjunto podemos utilizar más de una condición. Bien, entonces, ¿cómo sería? En el caso de contar, vamos a poner igual, escribimos la palabra contar, hacemos doble clic y entonces, como yo le dije, contar solamente cuenta números. Entonces en este caso vamos a contar, lo que hacemos es seleccionamos nuestra columna o nuestro rango de donde vamos a sacar el valor, que en este caso vamos a contar, o sea, mantenemos presionado con el botón primario del mouse, tenemos presionado hasta la última fila columna que necesitamos contar. Y una vez que tenemos, soltamos y luego vamos a nuestra fórmula donde está contar y cerramos el paréntesis y luego hacemos un enter. Y ahí nos cuenta que tenemos 25, lo cual sí es verdad, porque si nosotros contamos, vamos a ver que si ustedes observan acá, en esta parte de acá, lo estoy marcado con amarillo, hay 25. Bien, vamos a contar. Entonces lo que tenemos que hacer es igual y ponemos con contar acá está, hacemos doble clic y hacemos lo mismo. En este caso, como yo le dije, cuenta tanto números como letras o palabras. En este caso vamos a contar lo que son las calificaciones de los vendedores. Entonces vamos a hacer, mantener presionado el botón primario del mouse sobre esa columna para poder seleccionar nuestro rango y hasta cuando llegamos al final soltamos y cerramos el paréntesis y luego hacemos end. Y entonces ahí vemos que son 25 calificaciones, lo cual es cierto. Entonces ahora vamos a, me está olvidando, antes de pasar a la parte de contar sí conjunto, nos falta contar blanco. Contar blanco solamente cuenta lo que no tiene ningún valor. Bien, entonces si yo acabo contar blanco y acá voy a hacer, entonces como dije, hago igual, luego digo contar y acá tengo contar punto blanco, hacer un doble clic y entonces ahí vamos nuevamente a seleccionar nuestra columna, nuestro rango, de donde vamos a sacar ese valor, que en este caso va a contar lo que no tiene ningún valor. En este caso, entonces seleccionamos esta columna, con el botón primario del mouse mantenemos presionado hasta terminar de seleccionar toda nuestra columna de donde vamos a sacar ese valor. Y luego soltamos, cerramos nuestro paréntesis y hacemos un enter. Y nos dice que hay dos valores en blanco, y es cierto, tenemos 1 y 2, y así. Bien, entonces, contar sí sería, entonces vamos a hacer igual, contar sí, entonces hacemos doble clic y nos dice, tenemos que seleccionar nuestro rango, o sea, ¿qué vamos a contar acá? Acá vamos a contar las ventas que sean mayores que 2000. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Acá nos está diciendo que seleccionar nuestro rango, o sea, nuestra columna. Una vez que sabemos qué columna es, mantenemos presionado con el botón primario del mouse y luego vamos arrastrando, siempre presionando el botón primario del mouse hasta llegar al final de nuestra columna de donde vamos a sacar el valor. Luego soltamos y en este caso tengo que hacer punto y coma y el criterio va a ir entre comillas. Entonces acá vamos a poner que como el precio de venta tiene que ser mayor que 2000, entonces vamos a utilizar el símbolo mayor y indicándole que tiene que ser mayor que 2000. Y luego cerramos la comilla y luego cerramos el paréntesis y luego hacemos un ahí nos arroja un valor y si nosotros verificamos manualmente, bueno, entonces ahí verificamos que son 18 lo que son mayores que 2000. Ahora pasemos a contar si cuentan. Igual, pues a contar, entonces que tenemos que contar si conjunto
¿qué es lo que vamos a hacer? Acá, como les dije, esto se utiliza cuando necesitamos aplicar más de una condición. En este caso vamos a decir que el precio de venta sea mayor que 3.000 y que también la venta haya sido por contado. Bien, esas son las dos condiciones. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que hacemos es, vamos a seleccionar nuestro rango del primer criterio. Entonces, en este caso vamos a seleccionar la columna de precio de venta, luego hacemos punto y coma y ponemos nuestro primer criterio. En este caso, el criterio va a ser, o mira, entre comillas, dijimos que tiene que ser mayor que 3.000. Entonces vamos a hacer que sea mayor que 3.000 pesos. Luego cerramos comillas, luego hacemos punto y coma para seleccionar nuestro segundo rango, que tiene que ser de la columna de forma de pago. Mantenemos presionado con el botón primario del mouse hasta la última fila de columna del cual vamos a sacar el valor. Luego hacemos punto y coma y ponemos nuestro segundo criterio, que en este caso dijimos que tiene que ser igual a contado. Entonces vamos a poner nuestro criterio entre comillas, vamos a poner exactamente de la misma forma que está escrito, o sea, si es mayúscula, minúscula, minúscula, porque si no, la condición esta le va a dar error o le va a mostrar cualquier valor. Así que ponemos, como está ahí toda la minúscula, contado, cerramos comillas y luego cerramos nuestro paréntesis y hacemos un enter. Y ahí nos arroja que es 9. Bien, ahora vamos con respecto a la función promedio. La función promedio, en este caso tenemos la función promedio en sí, después tenemos la función promedio sí y después la función promedio sí conjunto. Entonces vamos con el promedio, vamos a poner acá igual con un promedio y acá tenemos la palabra, hacemos doble clic. Acá obviamente el promedio siempre lo que nos saca son un valor numérico. Entonces vamos a sacar el promedio de ventas. Entonces mantenemos presionado nuestra columna donde están los precios de venta. Con el botón primario del mouse lo presionamos hasta el final y luego soltamos, cerramos nuestro paréntesis y luego hacemos un enter. Y ahí nos da que el promedio de venta es de 4.037. Entonces ustedes muy bien saben que el promedio es el total de precio que se está sumando, o sea, 800 más 1.860, etcétera, etcétera, y luego todo eso lo dividen por la cantidad de ventas que hay. Entonces, todo eso dividido nos da este promedio. Bien, ahora, vamos al promedio sí. Como yo les dije, parecido al contar. ¿Por qué? Porque en este caso, para poder utilizar promedio sí, se va a considerar, en este caso, una condición. En el caso del promedio sí conjunto, se utilizan más de una condición. Bien. Entonces vamos con el promedio sí, vamos a poner entonces igual a promedio sí, y el promedio sí es un doble clic y ahí vamos a ir a nuestro rango de donde vamos a sacar esa condición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a sacar cuál es el promedio de venta de la vendedora Mir. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a seleccionar nuestro rango, que en este caso es el vendedor. Mantener presionado nuestro botón primario del mouse hasta llegar al final y luego soltamos y luego ponemos punto y coma. Vamos con nuestro criterio o nuestra condición, va a ser entre comillas, acuérdense, que sea igual a Mirta. Acá voy a poner de dos formas para que veamos la diferencia si es igual o no. Entonces acá vamos a poner solamente si ponemos igual a Mirta y después hacemos punto y coma y el rango de promedio, que en este caso es el precio de venta. Entonces, como les dije, mantiene presionado el botón primario del mouse, seleccionan todo, luego sueltan y luego cerramos paréntesis y hacemos enter. Y entonces ahí nos está diciendo que el promedio de venta es de donde. Ahora, hubiese cambiado si nosotros ponemos B5 modo, promedio sí, luego vamos a nuestro rango, que en este caso elegimos el vendedor que es Mirta, luego ponemos la condición que dijimos que está escrito de la misma forma, Mirta, y luego cerramos y luego seleccionamos nuestro precio de venta y cerramos y moneda. Como ven, es exactamente lo mismo. Ahora vamos a promedio si conjunto. Como yo les dije, acá se utiliza para cuando necesitan e implican más de una condición. En este caso vamos a hacer que esto es igual a promedio si conjunto y entonces acá vamos a poner nuestra primera condición. En este caso vamos a decir que sea Carolina y el segundo caso que haya estado en el sector de droguería. Entonces hacemos así. Vamos a seleccionar nuestro rango, que en este caso va a ser de Mirta.
o sea, de vendedor, seleccionamos nuestro columna manteniendo el botón primado del mouse, hacemos punto y coma, lo hacemos exactamente lo mismo, ponemos nuestro criterio, que en este caso elegimos Carolina, entre comillas, punto y coma, seleccionamos nuestro segundo criterio, que sería este, y luego vamos a punto y coma, el criterio que dijimos que tiene que ser droguería. Tiene que ser igual, entonces vamos y hacemos net. Y acá nos está diciendo, yo lo hice a propósito, ha introducido muy pocos argumentos para esta función. Si a ustedes le aparece, es porque yo, como le dije iniciando esta parte de promedio, es que arroja valores. Si nosotros seleccionamos, o sea, dos tipos de criterios que no tienen valor, entonces no le va a arrojar nada. Entonces, ¿qué es lo que falta? Justamente acá nos está faltando el valor que nos tiene que arrojar, que en este caso, como dijimos, es el precio de venta. Entonces acá nosotros seleccionamos eso en la primera parte, como están viendo aquí en esta parte, luego hacemos punto y coma, y luego hacemos enter. Y ahí sí nos arroja. Entonces, para que tengan cuidado cuando utilizan tanto en contar si conjunto, un promedio si conjunto, etcétera. Bueno, eso sería todo por este video, así que espero que les haya servido, espero que se suscriban, compartan este video y vean el siguiente video para que terminen de complementar todas las otras funciones. Será hasta el próximo video, así que continúen viendo el siguiente video.